Oremos. Una vez más, Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, en nuestras vidas, para que por medio de él, Señor, tú hables a nuestro espíritu y él ponga tus palabras, Dios, en mis labios para edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a releer algunas cosas para que tengan presente estos conceptos, porque vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de gente que respondió a esto. Les dije que la definición de mayordomía es responsabilidad de administrar todos los recursos de la vida para la gloria de Dios, reconociéndolo a Él como proveedor de todas las cosas. Dimos la definición de responsabilidad. Es una cualidad y un valor de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. Alguien que pone cuidado y atención en lo que hace es una persona responsable. Dijimos que la responsabilidad se asumía prestando atención a dar soluciones. La responsabilidad se asume cuando no se entretiene en repartir culpas. El que es responsable no se justifica y no dice esto no es justo. El que es responsable se centra en cambiar las cosas. Una persona responsable pasa a la acción. ¿Qué es lo que conforma la responsabilidad? Dijimos el compromiso. El compromiso es una obligación contraída de manera personal. El compromiso es un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones cada una de ellas. El compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. Al comprometernos ponemos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea encomendada. ¿Cómo se demuestra el compromiso? Buscando el bien común, cumpliendo con los objetivos, realizando sugerencias oportunas. Más o menos ahí estoy. Ahora, vamos a estudiar, si nos da tiempo, dos personajes y ustedes van a reconocer parte de estas definiciones que vimos en sus vidas. El primero de ellos es una mujer y un libro de esta mujer lleva su nombre, un libro de la Biblia, y se llama Ruth. Ustedes conocen la historia de Ruth, pero la historia de Ruth no empieza con Ruth en el libro, empieza con otra familia, empieza con Noemí y su marido Elimelech, viviendo en Belén. Ellos vivían en Belén, en la provincia de Judá, y de repente viene un periodo de escasez, de hambruna, y se ven en tal situación que Elimelech decide llevarse a su familia fuera de Judá. Y se van a una región de Moab, fuera del territorio de Palestina, que era el territorio que le correspondía al pueblo de Dios. Se van con los moabitas, porque allá había alimento. Estando allá, se muere Elimelech. Pero tienen dos hijos, tuvieron dos hijos, Noemí y Elimelech. Uno de ellos se llamaba Malón y el otro Kelión. Y estos dos hijos de Noemí se casan allá en Moab, desatendiendo un poquito a las órdenes de Dios de no casarse con personas
extranjeras, ajenas al pueblo de Dios, pero como andaban por allá, les entró el amor y se casaron. Las dos nueras de Noemí son Orfa y Ruth. Pasado un tiempo, se mueren también los hijos, sin tener hijos. O sea, Ruth no tuvo nietos. Se mueren sus dos hijos y quedan 3 mujeres viudas. Y Noemí, en un acto, digamos, de bondad, pensando en sus nueras, les dice: hijas, ya escuché que allá en mi tierra ya se acabó la escasez, yo me voy a regresar allá. Ustedes regrésense con sus familias, regresen con ellas. Y ambas les dicen: no, no te vamos a dejar, vamos a permanecer contigo. Y ella le dice: mire, ¿para qué? Yo creo que ellas también tenían un poquito esa ley del levirato, allá la conocían en Moab. Y dice: mire, yo ya soy grande, dice Noemí, ¿para qué se van conmigo? Yo ya no tengo más hijos que darles para que se casen con ustedes y les levanten descendencia. Y si aún un muchachón se fijara en mí, dice, imagínense que todavía pudiera concebir, ¿esperarían hasta que ese hijo creciera para que les levantara descendencia? O sea, les pintan el panorama medio negro, ¿no? O real, digamos, más bien real, y la realidad era negra. Dice: así que regrésense. A Orfa le cae el 20. Dice: no, mi suegra tiene razón. Llorando y todo, la abraza y dice: bye bye. Pero Ruth le dice: el compromiso que adquirí con tu hijo, bueno, no se lo dice aquí en la Biblia, yo lo digo así: el compromiso que adquirí con tu hijo no solo fue con él, también fue contigo. Y yo sé que al quedar tú viuda y yo viuda, tú estás destinada a mendigar. Así que las palabras preciosas que le dice Ruth a Noemí, le dice: Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y ya viendo Noemí que no le iba a convencer, pues dice: vente conmigo. Digamos, aquí Noemí y Ruth, más bien Ruth, asume un compromiso de lealtad y de fidelidad con Noemí. Y asumen, ustedes, fíjense, ¿qué creen que habrá visto Ruth o en Noemí para llegar a decir estas palabras que leí? Voy a preguntar a ustedes, ¿qué creen que habrá visto Ruth en Noemí? Amor, fidelidad, amor a Dios, integridad. Fíjense, se atreve a decirle Ruth: mira, no me ruegues que te dé, ¿sí? Porque a donde tú fueras, voy a ir yo. Una persona comprometida con lealtad, de no separarse de esta mujer. Pero además, yo creo que vio a una Noemí que adoraba a Dios de tal manera que le dice: mira, eso que yo he visto en ti, porque no era el Dios que conocía a Ruth. Ruth era moabita, no conocía al Dios verdadero, pero lo conoció a través de Noemí, y le dijo: tu Dios, ese quiero que sea mi Dios, porque ahora tu Dios será mi Dios. Y si tú regresas a tu pueblo,
Yo me voy contigo y tu pueblo ya va a ser el mío. Estoy renunciando, digamos, a mi nacionalidad, a mis familiares, a todo lo que yo tenía o tengo en Moab todavía, renuncio a eso para unirme a lo tuyo. Y miren, ¿a poco no es algo que nosotros tenemos, tiene que ver con nosotros? No renunciamos al mundo y aún hasta nuestros familiares luego renunciamos, porque si no creen igual que nosotros, Jesús llegó a decir, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Cuando le fueron a decir, ahí están afuera, tu madre y tus hermanos. ¿No saben quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos, los que hacen la voluntad de Dios. Y entonces Ruth estuvo dispuesta a renunciar a todo eso, como nosotros debemos estar dispuestos ya a no tener compromisos con el mundo, ataduras con el mundo, a dejar todo lo que no tiene que ver con Dios. Y ella toma esa decisión y se compromete con Noemí. Y asume un compromiso de no dejarla sola. Regresan, ustedes conocen la historia, regresan a Belén. No había redes sociales, no había periódicos en ese entonces, pero ya toda la gente sabía lo que le había pasado a Noemí. El chisme corre rápido. No, sí, corre rápido el chisme, porque dice que cuando llegó allá a Belén y la vieron, sabían todos de su condición. Y le, ay, Noemí, déjenme cagar, pobrecita, Noemí ya regresó. Y ella les dice, no me llamen Noemí, porque Noemí significa placentera. Llámenme Mara, que significa amargura. Llámenme Mara. Porque me fui con mi esposo y mis hijos y regreso sin nada. ¿Sí? Pero podemos regresar del mundo o venir del mundo sin nada para tenerlo todo, aunque aparentemente no tengamos nada. Decía el apóstol Pablo, no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Y entonces ya llegan ahí y había algo que Dios había establecido dentro de sus leyes como protección para su pueblo y para las gentes, ¿sí? Que les había dado tierras a perpetuidad. Y cuando ellos se fueron, probablemente han de haber vendido sus tierras, pero en algún sentido seguían siendo de Noemí y de su marido. Eran de ella, pero estaban, digamos, empeñadas o compradas por alguien y solo las iba a recuperar hasta el año del jubileo, donde tenían que devolverles todo. Pero había algo que Dios había dicho, mire, si antes de ese tiempo ustedes logran juntar aquel que le compró las tierras y hacen el cálculo de años que falten nada más a que se llegue el año del jubileo y le pagan, ustedes recuperan sus tierras. Y eso se llama redimir. Van a redimir sus tierras. Pero para mayor protección, Dios decía, pero no solo es la tierra, sino las personas van incluidas en eso. Y como estaba la ley del levirato, si alguien que había vendido sus tierras, como en el caso de Ruth, había muerto su esposo, el que redimiera esas tierras tenía que tomar también a la mujer del esposo muerto para levantarle descendencia al esposo muerto. Y curiosamente, de esas curiosidades de la Biblia, cuando regresan pues no tienen nada. Y en la provisión de Dios, Dios había establecido, cuando tú siegues, tú que tienes campos y siembras, cuando siegues y recojas la cosecha,
no te atrevas a levantar nada de lo que se cae. Lo vas a dejar para los pobres. Les decía el otro día, no me acuerdo si fue en el colegio, donde les decía, si se les cae un billete de a 500, hermanos, no se atrevan a recogerlo, déjenlo para los pobres. ¿Me vieron? ¿No han visto que se les caen unos pesitos? Ya está la gente aventando a los demás. Déjame levantar 2 mugres pesos que se les cayeron. Entonces, es una forma en que Dios estableció para ayudar a los pobres. Y entonces, al no tener ellas nada, pues tuvieron que recurrir a este recurso que Dios les dejaba en sus leyes. Y entonces al día siguiente le dice Ruth, pues me voy a ir a trabajar a unos campos a recoger, ¿sí?, lo que vayan tirando los segadores. Y decía, de esas curiosidades, que al campo que llega es de un tal Boz, que era pariente de Noemí. Y mira, ¿qué les decía que hacía una persona responsable? Una persona comprometida. Alguien que pone cuidado y atención en lo que hace. Dice la Biblia en este libro que Ruth llegó desde temprano a trabajar. Ni siquiera quiso comer. Trabajó todo el día sin descansar. Y por ahí se apareció el Boz. Era el dueño, era el jefe, era un hombre rico. ¿Y saben por qué los ricos son ricos? ¿Eh? No, el papá de mi jefe, que fue el que fundó toda la empresa de allá, él tenía muchos dichos, ¿no? Y él decía así, el que tiene tienda, que la tienda. Y él de repente llegaba, por ejemplo, todos los viernes, con su chofer iba a hacer recorridos en todos los wings. Se paraba en uno y empezaba a ver. Y cuando llegaban todos empezaban a moverse. Y si veía algo mal, ¿por qué no está? A ver, el gerente, ¿por qué no está? ¿Por qué está sucio esto? ¿Por qué esto? Y empezaba a poner cuidado a todo. De repente les caían las oficinas un día sin avisar, a las 8 de la mañana que entraban. Y cuando la gente iba llegando 8:30, está el jefe. ¿Y saben qué hacían para el día siguiente? Llegaban temprano. Porque así le hacían, ¿no? Les caía de repente. Vos checaba sus campos, sabía quién iba, quién trabajaba segando y quiénes estaban trabajando de los pobres para llevar alimento a sus casas, que no se los cobraba. Y como era bondadoso, ¿eh?, pero de repente vio una muchacha, esta no la he visto, y además la vio y dijo, pues no está de mal parecer. ¿Sí? Así pensó el Boz, de verdad, yo platiqué con él. Y eso me dijo él, que, y entre confianza me dijo eso. Se la vi que no estaba de mal parecer. Y entonces preguntó, ¿quién es esa muchacha que está ahí? Dijo, es Ruth, la nuera de Noemí, que regresó de Moab, que era su pariente. Dice, ven, hija, porque él era mucho mayor que Ruth. Ven, hija, te voy a pedir, no vayas a ningún otro campo a cegar. Solo quiero que vengas aquí. Y ya de instrucciones, que nadie te moleste. Es más, come, mira, come de aquí, ya tenemos comida. Le da de comer, come todo lo que quieras. Ella se apresura, había mucha comida. Y los que son comprometidos, ella estaba comprometida con Noemí, no tiró la comida, sobró. Cuando uno es pobre, cuida esas cosas. Cuando uno le sobra, no le importa, tira, pues ya tíralo. No, ya agarró todo, llevaba su topper, ¿no?,
y guardó lo que sobró pensando en Noemí. Le voy a llevar mi suegra y probablemente no ha comido porque todo el día ha estado aquí trabajando. Y terminó de comer y luego a chambear otra vez. Y entonces ya el boss, un poquito impresionado, llama a sus trabajadores. Ahora van a tirar unas gavillas más grandes. No solo lo que se les caiga, manojos grandes, los tiran detrás de ellos. No solo era para Ruth, pero pensando más en Ruth. Y entonces cuando termina el día, llega Ruth con Noemí, pues había mucha ganancia. Y luego, era un poquito inquisidora, ¿no? Dice, ¿dónde estuviste, hija? ¿A qué campo fuiste? Dice, pues llegué a uno, dice, de un señor que se llama Vos. ¡Ah! Es mi pariente, mira dónde te mandó Dios. Fíjense, ¿qué cosas antes le dice Vos a una mujer comprometida? Le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Le dice Noemí a su nuera, sea el bendito, refiriéndose a vos, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Se le abre un rayo de esperanza a Noemí y a Ruth por consecuencia. Él puede redimirnos. Él puede rescatar no solo nuestras tierras, a nosotras. No dice dónde estaban viviendo, a dónde habían llegado a estar. Sus tierras las habían vendido, no a perpetuidad, pero las habían vendido, estaban empeñadas. Y entonces le cuenta todo lo que pasó. Y fíjense, decíamos, alguien responsable presta atenciones a soluciones. No se detiene o entretiene a repartir culpas. ¿Ustedes ven algún dejo de dolor, de reclamo en Ruth? Que le diga a Dios, ¿por qué mataste a mi marido? Mira, yo no estaría aquí chambeando. Ella acepta la situación como está. Ya no tengo marido. ¿Cuántos de nosotros nos podemos pasar mucho tiempo lamentándonos y quejándonos del pasado, de lo que ya no tiene remedio? Ya enfrenta la vida como es. Hay un dicho, ¿no? Que dice, bueno, ¿cómo dice? La función tiene que continuar, ¿no? La vida tiene que continuar, tiene que seguir. Ay, pero es que mi papá se murió, mi mamá se murió cuando tenía 14 años de edad. Pues sí, se murió, ya se murió. ¿Qué quieres hacer? Se murió, síguele adelante. Te golpeó, te pegó, síguele adelante. No se está quejando para nada Ruth de esa situación. Ella está buscando soluciones. Nunca dice, esto no es justo. Lo que ahora estoy viviendo aquí no es justo. Estaba mejor en Moab. No, ella tuvo un compromiso, decidió salir de Moab y enfrenta la nueva situación que está viviendo ya ahora en Belén. Y ahora se está centrando en cambiar las cosas. Y está poniendo acción, chambear. Y el corazón de Noemí, conociendo mejor las leyes de Dios, Noemí, dice, ya que vio todo el panorama, dice, sigue trabajando ahí.
Y un día, después de estar trabajando algún tiempo, no dice cuánto, dice, te voy a dar un consejo. Ahora que tú vayas ahí, ya viste cómo está todo el movimiento, ya viste que el boss diario se echa su siestecita después de comer. Cuando se eche una siestecita, tú vas a ir y te vas a acostar a sus pies y te vas a tapar con su manto. Digamos, esto allá en esos tiempos de la costumbre de ahí, de los usos y costumbres de ahí, era proponerle matrimonio. La mujer. Así que hermanas, no se preocupen. Si quieren proponerle matrimonio a alguien, platican conmigo, yo les hablo de las costumbres actuales. No vayan a acostarse a los pies de alguien. Pero les digo, parece medio atrevido, ¿no? Aquí. Está atrevido porque es ella, la mujer, la que toma la iniciativa, la suegra, dándole consejos a la nuera. Pero no era algo inmoral, ¿eh? De acuerdo a las costumbres, no era inmorales. No le está sugiriendo hacer cosas inmorales. Y entonces ella se acuesta ahí y de madrugada, vos despierta y siente calorcito por sus pies y se da cuenta, ¿quién está ahí? Soy yo, tu sierva, soy Ruth. Y la elogia, bendita seas. Porque siendo más chavalona que yo, pudiste haberte fijado en cualquier chaval guapo, así como Sadrach, alto, fuerte, ¿sí? O como Kevin. No, pero el otro Kevin. Hay dos Kevin. Y si pudiste haberte fijado en cualquier muchacho, y sin embargo te fijaste en mí, en un hombre ya grande. Te descansa, no te preocupes. Y ya bajo esta propuesta matrimonial, digamos de así, vos toma acción al día siguiente. Y la ley decía que el pariente más cercano es el que tenía derecho a redimir, no cualquier pariente. Tenía que haber un orden de prioridades, el más cercano y después el que sigue y el que sigue. Si alguno no quería, el que seguía y así. Y entonces él sabe que hay un pariente, no dice el nombre del otro pariente, uno que tenía el derecho de redención. Y como se acostumbraba ahí, otra vez, se hacían, digamos, los actos legales, se hacían en las puertas, ¿sí?, de la ciudad o de donde estuviera y se juntaban los ancianos. Los junta vos a los ancianos y llama al otro pariente de Noemí, el más cercano, le dice, tú tienes el derecho de redención. Mira, tú puedes redimir, rescatar las tierras de Noemí, así, así, así. Y aquel se frota las manos y dice, órale, me va a ir re bien. Voy a rescatar eso y mi ganancia. Pero le dice, ¿pero qué crees? El paquete va completo. Si quieres redimir las tierras, también te tienes que casar con Ruth. Ah, ahí sí ya la estoy pensando, porque cuando tenga hijos, los hijos van a heredar y eso. Y no, mejor no. No quiero rescatar nada. Ahí rescátala tú. Y me llamó la atención, siempre me ha llamado la atención porque dice que había una costumbre. En ese entonces, cuando se hacían estos tratos, si alguien desistía, se quitaba un zapato o la sandalia, ¿no? El borceguí, el del borceguí. Y era una muestra donde pública, porque estaban los ancianos, no había un documento legal que firmaran, simplemente la palabra de alguien, la ratificaban los ancianos ante quienes se hacía este acto, y él dijo, no, yo no, pues voy yo. Y vos viene a ser
un tipo de nuestro Señor Jesús. Él rescata Noemí, a Ruth, sus tierras, y les libera de eso. Jesús nos ha liberado de todo. Imagínense ahora el compromiso. Si antes, que aparentemente no se le había dado nada a Ruth, se comprometió, se responsabilizó de su suegra, de su sustento, de su cuidado, de no dejarla, de estar con ella hasta que la muerte la separe. Caso raro, ¿verdad? Porque luego a las suegras no se les quiere, se hace bromas de ella. No, yo, mi suegra santa, que Dios las tiene en su gloria. Pero esta relación suegra, nuera, nuera, suegra, es algo de resaltar en la escritura. Y entonces todo eso a lo que ella se comprometió, mira, ¿a poco no la recompensó Dios? Cuando vemos las genealogías en el Nuevo Testamento, aparecen nombres como esos. ¿Saben de quién era descendiente Boz? De Rahab, la rapera, la que componía rap. De sus descendientes, de una prostituta, fue Boz. Y de una moabita, vino a ser la bisabuela del rey David. Nada más. ¿Cómo es nuestro Dios, no? Como que se complace en quitarnos, ahí descuadrarnos todos, ¿no? Como una prostituta, como una que no era del pueblo de Dios, para que vean. Como casi diciéndonos Dios, miren, yo tomo en cuenta todo. Lo leíamos, ¿no? O lo leía Rubén desde el principio también. Nos hace sentar con los príncipes de su pueblo, ¿sí? Del muladar, de una prostituta. Y Ruth va a tener su recompensa. Se casa. Y la historia termina muy, muy bonita, ¿no? Y podemos ver cómo termina esto en un matrimonio, en una boda, porque premia a Dios. Ahora, ¿a qué estás dispuesta a comprometerte con Dios? Si tú crees que Dios premia, dice que Él no va a pasar por alto lo que alguien haya hecho, ¿sí? En el servicio a Él y a sus santos. No es injusto, no es ingrato. Pero a veces queremos mucho de Dios sin comprometernos. Demandamos muchas cosas, ¿no? Hace unos días platicaba con unos hermanos y, y yo les decía, híjole, es que hay veces que hay pruebas. Decían, hubo un tiempo en que, de acuerdo a mi situación que yo tenía de condiciones precarias, me veía en la tentación de irme a trabajar mucho, irme a trabajar mucho. Dije, no, voy a confiar en Dios. Él no nos va a dejar, Él ha prometido, ¿sí? Sustentarnos. Y si uno le cree a Dios, también sus promesas se cumplen. Dice, ¿acaso no podrá alimentarte a ti? ¿Ves las aves de los cielos? No chambean, no tienen contrato en una empresa, no reciben aguinaldo, reparto de utilidades, y yo las alimento.
pues yo ahora ya tengo mis pantalones rotos, no te preocupes, ya se usan así, ¿no? Pero de todos modos, yo te voy a vestir y más precioso que como se vestía Salomón. Dice, porque ves a las flores del campo, yo las he visto y ni siquiera Salomón igual a esa belleza, con todo su esplendor. Nada más no seas hombre de poca fe. Y entonces podemos darnos cuenta que los recursos de Dios ahí están, pero Dios espera un compromiso. Miren, yo he pensado así a veces en las cosas de Dios, como que Dios nos está diciendo, hijo, primero dame tu corazón, aunque te haga falta todo, aparentemente todo, pero quiero tu corazón completito, dámelo. Y cuando no le retenemos nada a Dios, después Él nos da manos llenas. Ahora, ahí te va todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Yo le decía a estas personas con las que hablé, mira, ¿diezman? Tengo que decir que no. A veces estamos pidiendo la bendición de Dios, pero no nos comprometemos con nada, ni siquiera con lo que Dios nos pide. No somos responsables en cuanto a eso. Primero empezamos a ver, cubrir nuestros gastos y si nos sobra, le damos a Dios. Por eso es que Jesús, cuando vio a la viuda que daba todo lo que tenía y les dio una enseñanza a sus apóstoles, aquellos se rascaron la cabeza y dijeron, no te entendemos, Señor. ¿Cómo dices que ella dio más que todos estos? Dice, es que los otros dieron de lo que les sobraba. Y no tenemos que darle sobras a Dios. ¿Cuál es tu grado de compromiso con Dios, con tu iglesia, en los diferentes círculos que te desenvuelvas, en tu matrimonio, los que se han casado, en tu trabajo? ¿Qué compromiso tienes ahí? A veces son más fieles a los equipos, ¿no? Cuando nuestro hermano Gerardo cada 8 días llega con sus Steelers, ¿no? Sufre mucho cuando juegan los Steelers, ¿no? El domingo casi le da un infarto, ya mero le sacan el partido. Pero tenemos que tener ese grado de responsabilidad, de lealtad, de integridad, de sostenernos en eso. Dice el salmista en el Salmo 15, cuando habla de la integridad, aquel que jurando aún en perjuicio suyo, dice, no por eso cambia. Ruth, podía haber un cierto perjuicio para ella, pero no cambió su decisión. Dijo y lo hizo. El otro personaje que vamos a ver rápido es Nehemías. Nehemías, fíjense, tenía un puesto privilegiado. Era el copero del rey. Bueno, privilegiado y medio riesgoso, ¿no? Porque la labor del copero era probar todo lo que el rey iba a comer antes, por si estaba envenenado. O sea, que si caía el empleado muerto, decía el rey, ya no me lo como. Ya se murió este. Pero era un puesto pegado al rey. Y era un hombre que amaba a Dios, que temía a Dios, y también el rey lo notó. Cuando Nehemías se entera de lo que está pasando, ¿sí? Él estaba allá con los medopersas, con el rey Artajerjes. No estaba en Persia, no estaba en Jerusalén. Pero se entera que allá habían levantado el templo, pero no habían levantado los muros. Y una ciudad desprotegida que no estaba murallada era fácilmente vulnerable.
el templo estaba en riesgo de volver a ser destruido por no tener murallas. Tenía dos opciones de mías, ¿no? Porque había un montón de judíos que estaban dispersos en algunos otros lugares, ¿sí? Algunos antes se habían quedado en Babilonia y habían construido, otros ya estaban en Persia y estaban bien acomodados y no se querían mover de ahí. ¿No crees que pudo haber elegido también Nehemías? Pues yo la verdad tengo un puestazo aquí. ¿Para qué me muevo de aquí? Es más, yo ni vivo en Jerusalén. Pues allá los que andan por allá a ver qué hacen. No, él estaba comprometido con su pueblo, él era judío. Y aunque estaba trabajando en la corte del rey, él le dolía su pueblo. Y entonces cuando se entera que están así las murallas de Jerusalén derribadas, eso le afectó. La Biblia dice que en ese momento se conmovió, empezó a orar, empezó a llorar, y eso se le reflejó en el rostro, que un día estando en la presencia del rey, haciendo sus labores, Nehemías, el rey lo notó apesadumbrado, con una cara triste. ¿Has percibido cuando alguien tiene algo que tú lo conoces bien y lo ves así, le dices, ¿quién es? ¿Estás triste? ¿Algo te acongoja? Pues el rey lo conocía, trabajaba diario con él. Y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y en ese momento, esa es mi oportunidad. Tampoco puedo abandonar la chamba. Ahora el rey me puede mandar a matar. Y le plantea su problema. Mi pueblo, mi ciudad, está derribada. Le pide permiso para ir allá. Y se lo concede. Y no solo se lo concede, le da recursos, le da cartas para que él pueda tener más facilidad de hacer toda su labor. ¿Ustedes creen que Nehemías estaba comprometido con Dios? ¿Con los propósitos de Dios? ¿Con su ciudad? Al grado de renunciar a su trabajo. A veces ponderamos más esas cosas. ¿Y no de qué voy a vivir? No le importó a él. Dicen que la palabra responsabilidad, encontré una definición que es una palabra compuesta, responsabilidad. Es responder con habilidad ante una necesidad. Y entonces Nehemías responde así y se va. Fue, digamos, el tercer grupo que había regresado, ¿sí?, a Jerusalén. ¿Quién creen que era el líder? Tú cuando, a ver, déjenme hacerles una pregunta. Creo que el otro día les dije de esas series, como la de Lost, sí les dije hace 8 días, ¿no? O hace 15 días. Esas series que vi de Lost, cuando llegan y están perdidos en una isla y alguien toma la batuta y empieza a hacer las cosas. No les dije aquí, entonces quién sabe dónde lo dije. Pero ahora se los digo aquí. Fíjense, y me estoy refiriendo a una serie, pero en la vida real es así también. ¿Sí? Cuando hay una necesidad en un grupo, hay alguien que siempre brinca como el que ayuda a todos, organiza a todos, y sin que le den un nombramiento oficial, lo hacen el líder de esa misión. Y les decía, viendo la serie de Lost, que se pierden en un avión, caen en una isla, ¿sí?, y el que toma la batuta es el que empieza así, y lo designan líder. ¿Quién crees que fue de todo ese contingente que juntó y llevó a la gente a Jerusalén? ¿Quién cree que era el líder?
Y después lo hacen gobernador allá. Se convirtió en el gobernador designado por los persas para que estuviera gobernando en esa porción que ellos tenían dominada. Un judío que va a estar ahí, porque va a ver por los intereses de su pueblo, pero también por los de Persia. Y bajo esa encomienda que tiene, de parte de Dios, de parte del rey, organiza, ¿sí? Pone manos a la obra. Y fíjate, cuando tú empiezas a hacer las cosas de Dios, Dios te va a dar una visión. Cuando tú te comprometes con Dios, Dios te va a dar una visión, pero es una visión que demanda trabajo. No solo te da la visión, ¿no? Demanda trabajo y tienes que meter las manos al trabajo. Dios pone la visión en Nehemías de reconstruir los muros, les da esa visión. Ahora pregúntate tú, ¿hay muros en esta congregación, en tu vida, en tu familia, que tienes que reconstruir? ¿Tú crees que hay muros que hay que reconstruir? ¿O ya todo está perfecto? Hay muchas cosas que tenemos todavía que reconstruir en nuestras vidas. Creo que ninguno de nosotros es materia terminada, tengamos los años que tengamos. Yo tengo muchas cosas todavía que cambiar, que perfeccionar, que madurar, que seguir trabajando en ellas, que seguir reconstruyendo mis muros. Hay muchas cosas en mi vida que todavía están derrumbadas. Gracias a Dios, algunas se han levantado, pero otras todavía tengo que seguir trabajando en ellos. Y Dios va a poner una visión en nosotros. ¿Y sabes algo que tienes que hacer que hacía Nehemías? Tienes que orar. No puedes tener una visión y querer entrar a trabajar si no oras. Es un ingrediente indispensable orar y no puede faltar en aquel que tiene un compromiso. Tenemos que buscar la dirección de Dios. La oración es la fuerza poderosa de Dios para resolver cualquier problema. Necesitamos orar. La gente comprometida pronto alcanzará posiciones de liderazgo. La gente que no se compromete va a alcanzar posiciones de liderazgo. Y si vamos a alcanzar un liderazgo, no es para ganar reconocimiento, es para asumir una responsabilidad y realizar el trabajo que haya que hacer. La gente comprometida tendrá oposición y problemas. Nehemías empezó a tener oposición y problemas. Hay otros que no se van a quedar así. Yo le he dicho a la gente, mira, no te preocupes, cuando tú empieces a recibir patadas por atrás, no te preocupes, es que vas adelante. Si estás recibiendo las patadas por detrás, tú vas adelante. Porque siempre va a haber alguien que te va a echar tierra. Ay, sí, mira, es el barbero. Está de barbero con los pastores, ¿no? No te agarres la barba. Ahí sí quiere quedar bien con el jefe. Ahí está de arrastrado, ¿no? Con el jefe. Me acuerdo que una vez estábamos en una fiesta en la casa de Feli Chucho. Mi jefe sabía que podía contar conmigo 24 horas por 7 días, aunque yo tenía un horario de trabajo. Y ese día era un sábado en la casa de Chucho Rubio y Feli. Algo estaba festejando ellos, un cumpleaños de uno de ellos, de Chucho, de Feli. Estábamos ahí. Estábamos a todo dar, como cerca de las 10 de la noche, me entró una llamada del asistente de mi jefe. ¿Qué pasó, Pati? Jesús, perdón que lo moleste, a esta hora era sábado. Dice, pero es que me pidió el licenciado Joaquín que le llamara, porque necesita algo de usted. Sí, dígame, Pati.
Dice, es que ahora que se fue a Denver, les compró un perro a sus hijos allá, pero no se lo pudo traer. Dice, pero ya se lo están enviando en un avión y el avión llega a las 11 de la noche, aquí a México, ahí en el aeropuerto. Me pidió que si pudiera recogerle el perro. No, sí, Pati, no hay ningún problema, yo lo recojo. Pero, ¿qué cree Jesús? Pero es que quiere que en ese momento se lo lleve hasta su rancho, hasta Tepeji del Río. No se preocupe, yo se lo llevo. Han conocido a gente que dice, yo no fui contratado para eso. No, no, a mí no me pagan por eso. No, no, ya salí de mi horario. Su hijo, llegamos como a qué horas, porque me acompañó mi esposa, mis hijos y hasta Sharon, creo que fue con nosotros, todavía no se casaba con Lalo. Y llegamos creo ya de madrugada, pues el hijo no se podía dormir porque estaba esperando a su perro. Le dije, Jesús, Jesús, muchas gracias por traerme a mi perro, estaba bien bonito el perro. El lunes en la mañana, yo estaba en mi lugar en la oficina y me sorprendió porque nunca había ido a mi lugar el jefe. Llegó y lo primero que hizo fue ir a mi lugar y llegar y darme las gracias y darme un abrazo. De verdad, Jesús, muchas gracias. Yo estaba comprometido con la causa de mi trabajo, de mi jefe, de lealtad, de disposición, cuando quisiera. Y le dije a él cuando renuncié, me voy de esta empresa porque me voy a servir a un jefe mejor que usted. Él sabía que era pastor. Si no fuera por eso, si no fuera porque me voy a servir a Dios, yo seguiría aquí, sí. Pero me voy a servir a un jefe mejor. Imagínense si por mi jefe hacía eso, jefe terrenal, ¿qué deberíamos de hacer por nuestro jefe celestial? ¿No deberíamos estar más dispuestos a lo que Él nos pida? Cuando lo pida, en el momento que lo pida, para no recibir un reclamo de parte de Jesús cuando le dijo a la gente, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y entonces Nehemías tenía claro la idea de Dios, no importaba quiénes se opusieran, él tenía una visión, un proyecto y se puso a chambear y buscó cómo organizar a todos. Iban a chambear día y noche, cuidándose de los enemigos. Y de una manera milagrosa, por algo da el dato la Biblia, en 52 días fue terminada la obra. 52 días. No sé, a lo mejor Monchis, que sabe algo de construcción, las dimensiones que tenía la ciudad, dónde iba a ir la muralla, cuántos kilómetros eran, de qué grosor tenía que ser la muralla, de qué altura, la cantidad de gente con la que contaban, pero lo deja entrever la Biblia que fue una obra milagrosa, que no era posible terminarla en ese tiempo, pero se terminó en 52 días. Por un hombre comprometido con la causa de Dios, con su templo, con su ciudad, ¿sí? Con su pueblo. Termino. ¿Cómo estamos comprometidos nosotros con la causa de Dios? Con su pueblo, con su iglesia. ¿Hasta dónde nos vamos a comprometer y a meter? Implica una decisión personal. Yo les decía en uno de estos estudios que es una obligación, y como que no, a algunos no les gustó la palabra obligación. Sí, pero es una obligación que tú te impones, no que se la impones a los demás. Una obligación que yo me impongo, ¿sí? De comprometerme, de responsabilizarme, a hacer lo que tengo que hacer. Nadie me la va a imponer, ni Dios me la impone, pero yo me la impongo. Y me voy a comprometer. Y bajo eso, uno tiene que ser fiel, íntegro, constante.
Y yo creo, sinceramente, que eso va a redundar en mayor crecimiento. Si cada uno por su lado asume una responsabilidad, va a redundar en crecimiento de la iglesia, en madurez, y vamos a ver grandes cosas. Yo el domingo oraba y le pedía a Dios, Señor, derrama tu sabiduría. A mí me gustaría ver milagros, que hubiera palabras de ciencia, de sabiduría. ¿Hace cuánto que no se ve que alguien se levante y hable en lenguas y alguien interprete lenguas? No, no es una traducción, es una interpretación de una lengua. Ayer que estábamos orando por Albita, yo le pedí a Dios, Señor, primero sánala de esto y alárgale su pie. Tiene un acortamiento de su, como así de 12 centímetros, algo así. Yo sé que Dios lo puede hacer. Le pido, déjame ver milagros así, Señor. ¿Por qué no lo estamos viendo? ¿Por qué no sucede lo que sucedía en la iglesia primitiva? Es por Dios, más por nosotros. Pero necesitamos involucrarnos, comprometernos. Queda el reto. Por último, una persona que está comprometida puede llevar a la gente al arrepentimiento y por consecuencia un avivamiento. Porque muchas de las cosas que tenemos que cambiar tienen que empezar con arrepentirnos de lo que no hemos hecho bien. Hay pecados de omisión. En la Iglesia Católica se hablaba mucho de un pecado de omisión. No tanto de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos. Ese es el pecado de omisión. Lo que no hacemos. Una parte de la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú sabes hacer lo que es bueno, pero no lo haces, estás pecando. Pecado de omisión. Y entonces necesitamos que haya un avivamiento, queremos un avivamiento, le pedimos a Dios un avivamiento. Todos los avivamientos generalmente empiezan por confesión y arrepentimiento. Y ahí se aviva. Pero mientras no reconozcamos que no hemos hecho lo que Dios nos pide, nos demanda, difícilmente puede haber un avivamiento. Y no los iba a regañar. Preguntas, comentarios. Para ir. No se queden serios. Bueno, ojalá sea meditando. Vamos a orar. Señor, déjanos hacer un alto en nuestro camino. Déjanos sentar, como lo hizo Nehemías. Déjanos meditar en cuáles son nuestros caminos. A lo mejor necesitamos volver a las sendas antiguas. No necesariamente todo lo nuevo, lo moderno es lo mejor. Hay cosas que están registradas en tu palabra. Y decía el apóstol Pablo, todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, tanto las negativas como las positivas. Sí, déjanos considerar nuestros caminos. Y si estamos errados, Señor, haznos volver a la senda correcta. Si hemos tropezado y caído, sabemos que tú nos levantas. Pero danos un corazón apasionado por ti, por tu obra, por tu iglesia,
que podamos de verdad comprometernos. Contigo, Señor, es el compromiso. A ti es el que queremos seguir. Si nos llamamos cristianos o discípulos tuyos, déjanos actuar como tú lo hiciste cuando anduviste en esta tierra, sin forzar las cosas, solo con un corazón dispuesto. Gracias, Señor, por estos fieles hermanos que miércoles a miércoles están. Quizás esta palabra sea más para los que estén escuchando desde lejos que para los que están aquí. Pero empiezas por nosotros, Señor. Eso sí estoy seguro. Todos los que estamos aquí podemos dar un poco más. Todavía nos falta. Todavía podemos dar el extra. Déjanos, Señor, hacerlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si hay canasto para si alguien